Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se me escucha? Por favor, confirme si se me escucha, por favor. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Esperamos unos 3 minutitos y empezamos. Así se agrega más gente y así cargo un poco mi laptop, que recién acabo de llegar. Listo. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, estamos iniciando, instalando unas nuevas charlas gratuitas para que se puedan, para que queden algunos temas selectos en el cual pueden ustedes practicar y hacer todas sus dudas con respecto al manejo. ¿De acuerdo? Esta charla inicialmente va a ser con el objetivo de prepararlos y actualizarlos una vez más. ¿Ya? Y saber el manejo realmente, si es que quieren llevar a su preparación de paramédicos, si es que la mayoría son paramédicos aquí, ¿de acuerdo? Tengan un escalón más, ya, 1 o 2 escalones más, en el cual de su preparación sea óptima, ¿de acuerdo? Y si alguno tiene intención de irse a otro país, quizás, ya, bueno, a un futuro, saber manejar un poco más de las emergencias, ¿no? En este caso de la diabetes, se pueda hacer de una forma óptima y obviamente con medicina basada en la evidencia,
y en la evidencia. Es decir, que todo cosa que yo soy decir está sustentado por, o ya sea por la ADA de los 2000, el anterior, al lado de 2023 también, que ha salido última, ¿no? Y varios otros artículos de los cuales han podido, revisan y saben el manejo y tratamiento exacto, ¿ya? Y que tiene mucho más posibilidades, ¿ya? De mantener estable el paciente antes de llegar a un hospital. Y también vamos a dar un escalón más, vamos a ver cómo se mantiene, ¿no? Quizás tengo que hacer recorridos, traslados demasiados y yo necesito el equipo necesario. ¿Y qué equipo necesario yo necesito para empezar, no? Entonces, para mantener a un paciente. Entonces, por ende, es necesario esta charla. Entonces, primero quiero que me indiquen si se escucha bien y también quiero que me digan voy a pasarlo esto a mí. Buenas noches, instructor. Sí, sí se escucha bien. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Gracias, gracias. Voy a pasarme unas diapositivas a mi iPad un ratito. Porque quiero escribir un poco en mi iPad. Se están uniendo varias personas más todavía. Chicos, por favor, pongan bien sus nombres porque hay un iPhone nada más. Entonces, prefiero para que sea una mejor, para que podamos conocerlo mejor, pongan su nombre, por favor. Ya, perfecto. Ya, voy a compartir. Sí, Esther, sí se ve tu nombre. No hay problema. Ya, ahora sí. A ver, por ahí hay una. ¿Listo? Ya, listo. Ya, ahora sí se ve. Estoy frente. Voy a emitir para las personas. Ya. Ya, perdón, discúlpenme. Me puse en la. Ya. Muy bien. Hoy vamos a hacer emergencias endocrinas. Número 1, la diabetes. ¿De acuerdo? Enfermedad número 1 en el mundo que genera estragos, que genera como enfermedad crónica prevalente en todo nosotros, que es emergencias endocrinas. Hoy vamos a hablar cuáles son los tipos de emergencias endocrinas, de las cuales son dos, perdón, son tres, ¿de acuerdo? De las cuales son dos hiperglicemiantes y una que sería la causa de mayor, ¿no? La hipoglicemia, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a hablar hoy día de la fisiopatología, más o menos, ¿ya? Que uno que se puede esclarecer bastante y se pueda tener ustedes un mejor gaje de por qué ocurre estas pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar cada uno de ellos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar. Entonces, primero vamos a hablar sobre la regulación insulina y el glucagón. Nos acordemos dos cositas bien básicas, ¿de acuerdo? Si yo tengo el nivel bajo de glucosa en la sangre, llamado también glicemia, ¿de acuerdo? De glicemia en la sangre,
nuestro páncreas va a dar ya, lo que llamaríamos glucagón, ¿de acuerdo? Y esto, a su vez, el glucagón agarra el hígado, ¿ya? Nuestro glucosa también está almacenado en el hígado y lo degrada, y por ende aumenta lo que llamaríamos los niveles de glucosa. Entonces, eso sería la regulación de si es que yo tengo bajo el azúcar. ¿En qué partes yo tengo? ¿En qué? ¿No? ¿Cuándo yo tengo bajo el azúcar? Por favor, comenten en el chat cuándo yo tuviera bajo el azúcar. ¿En qué parte de nuestra vida cotidiana yo tengo bajo el azúcar? Entonces, en base a eso vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo yo tendría niveles bajos de glucosa? ¿Cuándo tendría bajos los niveles de glucosa? Cuando no ingiero alimento. Claro, cuando estás en ayuno, ¿no? ¿No? Cuando no, estamos bajo en el ayuno, pues, ¿no? Ya está, ahora sí, glucosa. Cuando estamos en el ayuno. ¿De acuerdo? Ya. O, ahí se están viendo gente, ya. Ya, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en época de bastante de, en algunos casos dicen el estrés, ¿de acuerdo? Pero el estrés es más que todo, es hiperglicemiante. Acuérdense también, ¿no? Yo voy a poner de una vez, ¿ya? La glucosa. ¿Cuándo aumenta la glucosa? ¿Ya? Cuando estamos en condiciones de estrés, ¿de acuerdo? Entonces, pacientes hospitalizados siempre lo vas a encontrar con la glucosa hacia arriba. ¿Por qué? Porque obviamente estás mucho en estrés, ¿de acuerdo? Ya, es un mito que se diga, ya, que los pacientes se te baja la glucosa si es que estás estresado. No, no, eso no es, eso está falso. Ya. Entonces, de ahí tenemos dos cositas bien importantes, ¿no? Ahora, la glucosa, si me baja la glicemia en la sangre, obviamente hay como regulador el hígado, ¿no? Perdón, el páncreas. El páncreas, y obviamente con su glucagón, va hacia el hígado, el glucagón degrada la glucosa, ¿ya? Hace glucogénesis, ¿ya? Glucogénesis, ¿ya? Así se llama, hacer formar glucosa, y obviamente nuevamente se pone en un basal, ¿de acuerdo? Entonces, eso debería ser, ¿no? También, cuando es, bueno, tenemos en el ayuno, tenemos al mediodía, ¿no? Algunos casos dicen el mediodía. ¿Por qué no dices al mediodía? Es bien sencillo, muchachos, porque obviamente lo que desayunamos, ya, se degrada lo que necesita la célula para hacer trabajar todo el día, toda la mañana, y más o menos al mediodía, ¿de acuerdo? Nuevamente tenemos un pico de hipoglicemia, ¿ya? Y por eso nosotros nos da hambre y por eso también nosotros comemos. Entonces, ahí tenemos, ya voy a admitir a todos, ya, ya, y por eso también nuevamente participa el páncreas. ¿En qué células? Acuérdense de eso muy bien, ya, porque eso es muy importante, las células, ¿de acuerdo? La célula de alfa, ya, secreta glucagón, ¿de acuerdo? La célula alfa secreta glucagón, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí tenemos dos cositas importantes. Vamos por la glucosa. ¿Qué pasa si a mí se me sube la glucosa, ¿no? En época de estrés, por ejemplo, ya, en época de estrés. Cuando yo ya como mucho, o sea, mejor pongo acá la famosa ansiedad, ¿no? Tengo un examen, ¿ya? Tengo un examen importante y no sé qué hacer y cómo. Entonces, esa ansiedad hace que crezca tu glucosa. Entonces, ahí tenemos otro. También hay unos fármacos, ¿no? Fármacos. Unos fármacos que serían, por ejemplo, los corticoides. ¿De acuerdo? Los corticoides. ¿De acuerdo? Ahora, los corticoides no solamente te dan hiperglicemia, también te dan otros tipos de efectos, ¿de acuerdo? Endocrinológicos, porque estás usando corticoides, ¿no? Entonces tendrías un síndrome de Cushing, entre otras cosas. Vayamos al punto importante aquí, el punto que se tienen que acordar. Imaginemos en el COVID. En el COVID hay gente que por tener COVID leve le ponían como 3 semanas de corticoide. Y obviamente, pues esos pacientes sufrieron Cushing y tienen un factor de relevancia para hacer diabetes. Entonces, ese vendría a ser uno de los problemas, ¿ves? Que tenemos. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿se está entendiendo? Antes de admitir a todo el mundo. Se está entendiendo. Perfecto. Ya, perfecto. Ana María me dice sí. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, pero ¿quién es el que regula si yo tengo una hiperglicemia? Lo que regula nuevamente es el páncreas. Y en este caso, ya, son las células beta del páncreas. El páncreas secreta, ya, en las células beta secreta la insulina. Secreta la insulina. ¿De acuerdo? Acuérdense, las células beta del páncreas secretan insulina y esa insulina hace que la glucosa que está afuera, ¿ya? Afuera de nuestra célula, es decir, está en nuestra sangre, ya, agarre la insulina, perdón, agarre la glucosa y lo meta en la célula, ¿de acuerdo? Pero eso solamente hay un tope, ¿de acuerdo? Entonces vayamos a hacer este ejercicio bien sencillo. Vayamos a hacer este ejercicio bien sencillo, ¿ya? Si yo tengo la glicemia alta, ¿de acuerdo? Va a llegar imaginemos esto, insulina, y hacia el otro lado tenemos en el tiempo. ¿Qué quiere decir? En el tiempo puede ser semanas, puede ser años, pues, bueno, meses, y puede ser años. Eso no hay un problema, eso no hay problema. Entonces, imaginemos que yo como. Cuando yo como, obviamente va a salir voy a tener hiperglicemia, porque obviamente hay mucha azúcar en mi sangre. Obviamente, porque estoy comiendo, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí actúa mi páncreas. Y las células beta del páncreas secretan insulina. Entonces, la insulina, que le voy a poner de este color, ¿de acuerdo? Rojito es la insulina, ¿ya? Acuérdense, insulina. ¿Ya? Va a estar del mismo nivel. Entonces, no te vas a poner mal. Entonces, porque mi insulina y lo que como, justamente van a estar van a estar del mismo nivel y te van a llevar a un estado bien basal. Ese va a ser tu basal, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo sigo comiendo? Si yo sigo comiendo, yo sigo comiendo, yo sigo comiendo, yo sigo comiendo, ya, las células beta, ya, imaginemos, nuevamente voy a comer, ya, en el tiempo, ¿no? Ya será un día ya que comer, pero me sigo empachando, me sigo comiendo, varios días, varias semanas, me vuelvo glotón, me vuelvo muy gordo, me vuelvo demasiado, que obviamente mi insulina todos los días va a cambiar, o sea, la glucemia va a cambiar y va a llegar hasta un punto en que va a aumentar, ¿de acuerdo? Y mi insulina solamente va a llegar ahí, nada más. Y eso es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ocurre. Entonces, la insulina junto con el número de glicemia no se van a contraponer y por ende ya me voy a volver diabético. A eso se llama. ¿Qué significa ser diabetes? Que la insulina no está trabajando, ¿de acuerdo? Y si sí está trabajando, no está trabajando a nivel de lo que tú comes. Por ende, el tratamiento último de todo lo que dice la guía es que tienes que disminuir tu peso y tener un mejor estilo de vida, ¿de acuerdo? Para que no hagas trabajar mucho a tus células beta, ¿de acuerdo? ¿Ya? No hagas trabajar mucho a tu páncreas, para que no secrete mucha insulina, porque obviamente el páncreas se cansa en algún momento, tiene su parte de que se va a llegar a un punto en que ya no lo va a secretar toda la insulina. Obviamente, las personas adultas ya no secretan insulina como ustedes que están en la etapa adulta, ¿de acuerdo? Y obviamente mi insulina de mí no es igual que la insulina que secreta una persona de 10 años, de 14 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿de acuerdo? Va a llegar a un punto en que si no cambias el estilo de vida, va a llegar en que tus células beta se van a cansar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no sucede lo mismo con el glucagón? No, es que el glucagón ya, tiene otra vida, ¿ves? Depende del glucagón, depende mucho del hígado. Ahora, si tuvieras del hígado mal, bueno, eso es, ya, ahí sí tendrías falla del glucagón, ¿de acuerdo? Además, las células beta ya, son, eh, son
más propensas a que no cumpla su función que las células alfa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo más importante que debemos tener en cuenta, ¿ya? La regulación insulina versus glucagón. Y eso es unas cosas que más adelante les voy a explicar en qué casos podemos utilizar, ¿ya? Por ejemplo, en el tratamiento, más que todo, ¿ya? ¿Cuándo utilizar insulina? ¿Cuándo no utilizar insulina? O si yo tengo glucagón eh, en mi ambulancia, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es número uno. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió esa parte? Por favor, confirmen en sí o un no, si no para repetir la parte de la insulina. Sí, todo bien. Perfecto. Ya. Por ahí me he dicho uno. Ya. Alicia la vea. Perfecto, sí. Oye, no me he presentado. Perdónenme. Ya. Soy el doctor Alexandro Salinas. Soy egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También soy instructor de paramédico y también estoy certificado por el IPR avanzado. Y bueno, nada más, soy también catedrático en la Universidad de San Marcos, también de mi casa de estudio, en la cátedra de anatomía humana, ¿no? Y fisiología también. Entonces, ya, ahora sí ya me presenté. No me había presentado, perdona. Ya, bueno, sigamos, sigamos. Entonces, vayamos a hacer lo siguiente. Hay 3 tipos de diabetes, mejor dicho. Hay más tipos, pero vamos a hablar los más importantes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. ¿De acuerdo? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Ahora, diabetes gestacional, sobre todo, no tiene no hay emergencias de diabetes gestacional, ¿ya? Que te vas a encontrar en la calle. No hay una mujer que le dé hipoglicemia, a menos que tenga diabetes anterior. Bueno, pero no, ¿ya? Eso tengan en cuenta. Pero diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 es lo que sí vamos a ver muchos en las emergencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente, mira, acá estoy poniendo un saludable, ¿no? Un páncreas, sus células beta, ¿ya? Ya secreta insulina, ya hace que la glucosa que está en el torrente sanguíneo, obviamente en nuestra circulación, ¿de acuerdo? Ya la insulina entra al receptor de insulina, ¿de acuerdo? Y hace que abre una entrada de la cual la glucosa entra a la célula, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos una cosita bien importante, ¿ya? Entonces eso es lo que hace un páncreas saludable. Ahora, ¿qué pasa con el tipo 1? En la diabetes tipo 1, ¿ya de acuerdo? La célula beta es que ese es el problema. No secreta la insulina. Entonces, hay partes en las células beta que están totalmente dañadas, ¿de acuerdo? Entonces, y eso es, más que todo, es por genética, ¿de acuerdo? Pues los pacientes de tipo 1 ya son genética, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por eso te dice acá, fallo del páncreas para producir insulina. Claro, y eso es genético. Por ende, ¿ya? Por ende, pero a esos pacientes no les pasa nada. Cuando están lactando, no les pasa nada. ¿De acuerdo? Porque todavía hay partes de las células betas que, obviamente, eh, van a dar su insulina y van a regularizar. Pero el problema vendría más adelante, cuando ya sean adultos, niños, ¿no? O pubertos, ¿de acuerdo? Porque su metabolismo va a cambiar. Obviamente, cuando tú creces, va a cambiar. Entonces, vas a comer más. Y cuando comes más hidratos de carbono, ¿de acuerdo? O sea, comes pan, ¿de acuerdo? Por decirlo así, comes más fideos, comes más todo eso. Entonces, vas a necesitar, va a subir más tu glucosa, entonces vas a necesitar más que el páncreas, ¿de acuerdo? Secrete más insulina. Pero en estos pacientes, la mitad de sus células beta no las tiene. Entonces, justo cuando comió más, ¿ya? Ahí viene. Entonces, debutó, ¿de acuerdo? Debutó en una hiperglicemia, ¿de acuerdo? De tanto así que tienen que llevar a emergencia. Entonces el paciente no sabía si estaba mal, ¿de acuerdo? No sabía que tenía diabetes, ¿ya? Entonces,
Entonces, para resumir, entonces, los diabetes tipo 1, ¿ya? Los diabetes tipo 1 vienen a ser a personas que nacen con esta enfermedad, ¿ya? Es una enfermedad hereditaria, ¿de acuerdo? Ya lo voy a apuntar acá. Enfermedad, ¿ya? Hereditaria, ¿de acuerdo? Sobre todo van a debutar, porque estas personas debutan, ¿ya? Debutan en, en la niñez y en la pubertad, ¿de acuerdo? En la niñez y en la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, en la niñez y en la pubertad. ¿Ya? No quiere decir que también pueden debutar cuando sean adultos. Sí, hay algunos casos que sí debutan cuando sean adultos, ¿de acuerdo? Porque siempre comieron mal, o sea, siempre comieron mal. No necesitaban que su insulina, ya, secrete demasiado. Pero justo cuando son adultos, en algunos casos, ¿ya? Yo conocí a varios, ¿ya? Que justo cuando estaban trabajando ya tenían más plata, tenían dinero, ¿de acuerdo? Entonces ya se podían dar los lujos, ¿ya? Que ellos querían, ¿no? Porque siempre vivían muy alejados de la parte urbana, entonces no tenían muchas distracciones, mucho libertinaje. Entonces, pero justo, cuando tiene plata, cuando tiene dinero y ocurre que quiere comer de más, ¿ya? Por primera vez en su vida, ¿ya? Debutó como diabetes tipo 1. Entonces, sí hay casos, sí hay casos. Pero sobre todo es que hay personas que debutan, lo más natural que sean en la niñez y en la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, si este paciente no secreta la insulina, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya, lo que está ocurriendo en estos pacientes, ya como tratamiento, es que son insulino dependientes. Entonces, de la falla de los diabéticos tipo 1, la falla es que tienen que cambiar el estilo de vida. No, tampoco. No tienen que bajar de peso, tampoco. Estos diabéticos tipo 1 lo vamos a ver delgados en realidad. Siempre han estado delgados, ¿de acuerdo? ¿Ya? El problema es que de ellos es que no secretan, no hay células beta. La mitad de su páncreas, ¿ya? O una parte del páncreas, no existe. ¿Ya? Y si existe, no está haciendo su función. Entonces, ¿qué es lo que le falta al célula beta? Insulina. Entonces, son insulinodependientes. O sea, esas personas tienen que tener insulina. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se entendió la diabetes tipo 1? Para empezar. Estoy un poco resfriado. Sí, todo perfecto. Ya, perfecto. Ya, gracias. Entonces vamos con el tipo 2. Entonces el tipo 2 aquí es el mal estilo de vida, ¿ya? El gordo, ¿de acuerdo? El gordo, el que le encanta comer hidratos de carbono, ¿ya? El que sufre de gula, ¿de acuerdo? El que tiene ya los famosos 4P, ¿no? 4 o 5P, dependiendo qué bibliografía utilicen, ¿no? Si ustedes son paramédicos, menos ustedes saben las 4P, ¿ya? Por favor, digan en el chat cuáles son las 4P de la clínica del... La que es polifagia, polipsia, poliuria Ajá, poliuria, falta uno. y. Ay, se me fue. A ver, ¿quién me ayuda? A la señorita. Polipsia, polifagia, poliuria y pérdida de peso. Efectivamente. ¿Ya? Y no lo vemos en todos los pacientes diabéticos, para empezar. En el paciente diabético tipo 1, yo le he dicho que lo primero que deben haber es pérdida de peso. ¿Ya? El diabético tipo 1 hay pérdida mucho de peso. ¿De acuerdo? Pero el diabético tipo 2 no, lo vemos todo gordo, ¿no? Entonces, él sí tiene las otras tres, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque su estilo de vida cambia. Entonces, hay una contrarregulación de la insulina versus
la hormona que nos ayuda a estar, a estar llenos, ¿no? Ya, a decir, basta, ya no quiero comer más, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes, obviamente, no tienen muy regularizadas esas hormonas y por eso tienen a comer bastante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí, por ahí, lean la grelina. ¿Ya? La grelina, la hormona de la saciedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es importante esto. ¿Ya? Bueno, por ahí un audio. ¿Ya? Entonces tenemos polidipsia, poliuria, polifagia. ¿De acuerdo? Esos son los típicos, ¿ya? Clínicos, ¿ya? La clínica del diabético tipo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Como ya le hemos dicho, ¿ya? Este sí tiene todas sus células beta. Este tiene todas sus células beta. ¿Ya? Ya. Ya está. Este tiene todas sus células beta. El problema es que ¿ya? Llega a un punto de mucha glucosa, ¿ya? Imaginemos esto, glucosa, un montón de glucosas, que la insulina no va a estar en contrarrestar y además que la célula ya se hace, ya no responde a la insulina, ¿de acuerdo? Porque tiene demasiada glucosa, entonces el cerebro sobresatura. Entonces ahí venimos esto de que ya eres resistente a la insulina. Venimos el término resistente a la insulina. Antes que seas diabético tipo 2, eres resistente a la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, resistencia, así se dice, es el término, resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Y en realidad, el tratamiento no solamente es una cosita, ¿de acuerdo? No es poner la insulina, ¿no? Sino que el tratamiento va paulatinamente. Tenemos que bajar de peso, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer mejor, Y recién se le da otros tipos de medicamentos, entre ellos la metformina, ¿de acuerdo? Estos no son, como primero, no se tiene que decir insulina, porque la insulina es lo que no le va a ayudar, ¿de acuerdo? Porque el problema es el receptor de la insulina, que ya está sobresaturado, ¿de acuerdo? Entonces, no le va a afectar de nada. Entonces, si yo le doy insulina como primero no es más que vas a hacerle más resistente a la insulina y le vas a hacer una dependencia a la insulina muy tempranamente. Entonces, por ende, a estos pacientes se le hace como tratamiento cambiar el estilo de vida, primero, ¿de acuerdo? El estilo de vida. Y segundo, ya obviamente cambiar el estilo de vida es comer mejor, hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Y bajar de peso, obviamente, ¿de acuerdo? Y como segundo ya sería farmacológicamente, vendría a ser la metformina, ¿de acuerdo? Usar 2 medicamentos, quizás hipoglicemiantes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y después al último vendría a ser la insulina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso que no va a ser principalmente eso, ¿ya? Entonces, ya tenemos en consideración la de tipo 1 y el tipo 2. Yo ya me voy a encontrar en la emergencia, si encontrar un tipo 1 o un tipo 2, ¿de acuerdo? Listo. Hasta ahí se entendió la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Por favor, Antonio María, por ahí. Instructor, Ya, entendido. perfecto. Ya, perfecto. Sí, instructor. Sí, sí, se ha entendido. Gracias. Ya, bacán, bacán, bacán. Si me hablan, estoy bien. Ya, ahora, la diabetes gestacional, para que sepan, es la diabetes que aparece ya en el segundo trimestre de la gestación. ¿De acuerdo? Más que todo, no lleva a el paciente de diabetes gestacional tiene 300 de glucosa. No le va a tocar. ¿Ya? Porque antes que ocurra una hiperglicemia en las mujeres, otras cosas, en emergencias obstétricas, que no vendría a ser el caso hoy día. Pero acuérdense, la diabetes gestacional son aquellas diabetes que aparecen en la gestación. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos que vamos a evaluar al paciente nosotros sabiendo las 4P. ¿De acuerdo? Sabiendo eso. Ojo,
o nuevamente digo, no todo paciente diabético tiene las 4P. Eso quítenselo de la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque si no, mi tío diabético, que es gordito, no ha perdido peso, nunca. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? O quizás la que sí perdió peso, pero no tiene poliuria ni tiene polifagia, ¿no? Entonces, no, hay que saber distinguir. Que podrían dar inicio, sí, pero hay un montón de cosas antes que para que tenga, para que lo sepamos que tenga diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, miremos ahí a continuación, voy a hacer un zoom, maldito, acá. ¿Ya? Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, miren cuánto es la variación. ¿Ya? La prevalencia más o menos es el 5 a 10% y diabetes tipo 2 también es el 5 a 10%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas, ya, ahorita, ahorita, ya, que están iguales. Antes, de aquí hace, si yo hubiera dado esta charla hace unos 5 años, la prevalencia era 1 y el otro lado 10%. ¿De acuerdo? Ya están naciendo niños, ya, porque ya saben que diabetes tipo 1 es hereditario, ya, que están igualando a la diabetes tipo 2, ya, y eso es preocupante. ¿Cuál es su factor de riesgo para la diabetes tipo 1? Las mamás que nacen con diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Ya, entonces, una familia diabética, su hijo, ya, va a nacer diabético. Pero no, entonces, los diabetes tipo 2, que es una persona gorda y eso, gorda, entonces ese va a ser en adulto. No, 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 no. Si yo soy diabético, yo me caso con otra diabética, ¿de acuerdo? Y tengo mi hijito, ese niño es muy probable que tenga la diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, es así como están haciendo los niños ahora, ahorita en la actualidad. Por eso he puesto prevalencia en los dos, 5 al 10%. Ya se están igualando. ¿De acuerdo? Y esa es la preocupación de la último de la ADA del 2023. La ADA es la Asociación de Diabetes Americana. ¿De acuerdo? Eh, y efectivamente, ¿no? Los números siguen cambiando y siguen igualando la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2. Ya, preocupante. El grupo etario, ya hemos visto. Niños, adolescentes y jóvenes. Diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 son los gordos. Y los gordos no nacen gordos, ¿no? ¿Ya? Se hacen gordos cuando son adultos, ¿ya? Y adultos mayores, ¿no? ¿Ya? Y adultos mayores. Muy bien. Estado nutricional, la diabetes tipo 1 son delgados, acuérdense, son delgados. Mientras tanto, la tipo 2 son los de obesidad y los que tienen sobrepeso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Predisposición genética moderada, o sea, nacen con tipo 2, nacen con diabetes tipo 1, ¿ya? Y la diabetes tipo 2, ¿ya? Son muy fuertes, ¿no? La predisposición genética. Características clínicas, como yo pongo ahí, ¿ya? Frecuentemente debutan, ¿ya? Normalmente no da síntomas, más que pérdida de peso, pero bueno, la mayoría de personas dice, como está niña todavía, está creciendo rápidamente, su metabolismo acelera bastante, ¿no? Y como todo niño, ¿no? Dice, no come mucho, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver, ¿no? Porque a veces debutan muy rápidamente, ¿ya? Y los síntomas de un día al otro, totalmente desmayado y está en cetoacidosis diabética. O va a una fiesta infantil, antes existía la matiné, creo, no sé si existe ahorita, ya. Debutan con cetoacidosis diabética. Entonces, ya, ese es el diabetes tipo 1, ¿eh? Diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Mientras que los diagnósticos tipo 2 ya, son oligosintomáticos, ya, son poco sintomáticos, ¿de acuerdo? Es más, quizás yo tengo diabetes y no tengo ningún síntoma, ¿de acuerdo? Los síntomas se van a desarrollar con el tiempo, con los meses, por ejemplo, es en el tiempo, con los meses, con los años, ¿de acuerdo? Y se asocian a resistencia a la insulina. ¿Cuándo yo sé que tengo resistencia a la insulina? Hay algunos signos y síntomas ya, que podrían darnos este, un indicio a que este paciente tiene resistencia a la insulina y posiblemente tiene diabetes. Es decir,
a mí quizás me encuentran todo, yo tengo diabetes quizás, ¿ya? Y me encuentran desmayado una vez en el parque. Entonces, tienen que ver, ¿ya? La evaluación cefalocaudal, por eso es lo típico, ¿no? La evaluación cefalocaudal, porque capaz tengo signos de resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles son? Acantosis nigricans. Acantosis nigricans es una hiperpigmentación, ¿ya? Es decir, se pone oscura tu piel, ¿de acuerdo? En las zonas de flexión. Entonces, ¿cuáles son las zonas de flexión? Mi nuca y mi cuello, las axilas y parte de lo que son las flexiones de aquí, de estos deditos de acá, ¿ya? Acantosis nigricans. Otro podría ser los acrocordones, ¿ya? Que son como unos cachitos que te salen, ¿ya? A veces te salen en la cara o te salen en la frente. Y también te salen en las espaldas y también en las, ¿ya? Busque de internet, acrocordones, ¿de acuerdo? Son como granitos así, uno de filita, de filita, de filita, ¿ya? Formando unos cordones, ¿ya? Instructor, Dime. una consulta. Sí he visto son esas manchas que te salen acá alrededor del cuello, ¿no? En los pliegues. Pero cuando se baja la insulina y si se normaliza, ¿eso desaparece o ya queda en la piel? Ajá, perfecto. No, sí se puede revertir. Dimora, sí. Dimora también. No, no estoy diciendo que demora la insulina en una semana se sale, no. No. Eso demora. Tienes que cambiar totalmente tu estilo de vida, ¿ya? Y vemos un cambio, ¿ya? Una despigmentación a partir de los 2 meses a 3 meses. Entonces, por ahí. Hola, ¿cómo le digas? ¿Qué le digas? Ya, listo. Ya, entonces, ese es ahí, vendría a ser el problemita de la resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Que demora, y hay bastante chequeos, por eso los chequeos de la diabetes se hacen una vez al mes, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muchas gracias por tu pregunta, María, ¿ya? Pero recuerda, no es de la noche a la mañana, no es como algo agudo, no, es algo crónico. Si ya tienes eso, acantosis nigricans o acrocordones, ¿ya? Vendría a ser que ya tienes una enfermedad crónica y tienes que revertirlo, ¿de acuerdo? Quizás no se puede controlar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque es una enfermedad crónica, ¿ya? Pero se puede regularizar y se puede mantener, ¿de acuerdo? En valores normales, ¿de acuerdo? Eso tengan en claro, porque el daño ya está hecho, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Otros factores de síntomas que vendría a ser la diabetes es que te aumenta el riesgo te aumenta el riesgo vascular, ¿de acuerdo? Por ende, cuando yo tengo diabetes, tengo más propensa que yo forma parte de hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y viceversa. Si yo tengo hipertensión arterial, soy propenso a sufrir diabetes, ¿de acuerdo? Y algunas dislipidemias, obviamente. Si yo soy gordo, tengo dislipidemias. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿ves? Una puede englobar a varias cosas. Y más, van a haber complicaciones crónicas de todo tipo. ¿De acuerdo? Juan Andrés dice, esa mancha también aparece en la frente y en el pómulo. En la frente sí, también, entonces también ocurre en la frente. En el pómulo no tanto, porque nos podríamos nos podría confundir con las famosas ojeras, que son hipertensiones por trasnoche. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Sí, hay casos. Ya, muy bien. Gracias, Juan Andrés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la diabetes tipo 2 es una enfermedad tan prevalente que podría tener varios daños en varios sistemas de nuestro cuerpo, sí. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la retinopatía, por ejemplo. ¿De acuerdo? La retinopatía. ¿Ya? La retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces hay personas que se quedan ciegas, ¿no? ¿De acuerdo? Porque obviamente la diabetes ya hace cambio en la coagulación y hace cambio dentro de nuestra sangre que hace unos coágulos, entonces se hacen microtrombos.
y podrían dejarnos ciegos, ¿no? ¿Ya? Entonces podría ser la retinopatía diabética. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cosita vendría a ser eh, una nefropatía también, ¿no? Nefropatía. ¿De acuerdo? Una neuropatía también. ¿Ya? Ahí vemos el famoso que no siento nada, ¿no? No siento mis pies, me duelen, ¿no? ¿Ya? O siento un hormigueo en las manos, en los pies. Entonces, vemos ahí una neuropatía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una nefropatía, ¿no? Pacientes que ya no tienen una falla renal simplemente por tener la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, ven todos los casos que podrían afectar solamente teniendo diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Tratamiento de la diabetes tipo 1, acuérdense que es la insulina, ¿no? Como primera elección, ¿ya? Y como de la diabetes tipo 2, ahí vendría a ser Mario, es multidisciplinario, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Ya? Dieta, antidiabéticos, y insulina, si es que ya no lo controlas para nada, pues, ¿no? Ya no lo controlas para nada. Entonces, ahí tenemos dos cositas importantes. Entonces, en la evaluación del paciente, obviamente, tengo que hacer, ya, siempre mirar todo el paciente, ¿ya? Siempre mirar tiempo. Solamente tengo que ver las 4P, tengo que ver si tiene acantosis, o si tiene acrocordones, o si sufre de otra cosa. Entonces, tiene una retinopatía, tiene una nefropatía. ¿Qué tiene el paciente? O sea, tenemos que entrevistarlo bien al paciente, ¿de acuerdo? Ya, por eso lo voy a poner acá. Entrevisten. Ya, una buena historia clínica, porque eso es lo más importante en esto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y otras cosas que tenemos ahí siempre son las úlceras, ¿no? Las úlceras. ¿Ya? Problemas en la coagulación, problemas en la recuperación de las heridas, ¿ya? Por ejemplo, las úlceras, ¿no? El famoso pie diabético, ¿no? Pie diabético, que cada día incrementa mucho más. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabiendo eso, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, duda? Como María creo que me preguntó, me pareció excelente la pregunta. Instructor, cuando he asistido a un paciente inconsciente, el olor en su boca era algo así como fruta, dulce. Cuando le estaba evaluando lo que era respiración, ¿no? Lo que era elevación torácica, ¿no? Estaba inconsciente, ¿eso a qué se debe? Ya, eso se hace mucho en la cetoacidosis, ¿de acuerdo? Ya, porque las cetonas no tienen muy amplias y también hacen ese tipo de glicemias, hace que la voz sea, ¿cómo le dicen? Creo que aframbuesada, le ponen, algo así. ¿Ya? Pero sí, tiene olor a dulces, ¿ya? O más que todo tiene olor a cetonas, pero el olor a cetona, ¿ya? Liberadas, tiene un sabor medio dulcezón, ¿ya? Pero sí, es por la... Pensé que él había tomado licor, por eso que estaba inconsciente. Yo pensé que era una persona que había tomado licor, pero me dijo, no, es una persona diabética. Ajá, sí, es por la liberación de las cetonas, ¿ya? Liberan una molécula de gas, ¿ya? Si mal no me equivoco, y se los voy a poner en el grupo si es que me equivoco, ¿ya? La acetaldehído. Entonces, como se libera ese gas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hace ese olor medio dulcezón, ¿de acuerdo? Pero eso es signo de que las cetonas están muy amplias. Entonces, si es que lo ves ahí, el grupito eso de tendencia a la cetosis, es en diabetes tipo 1, ya, más que la diabetes tipo 2. No quiere decir que la diabetes tipo 2 no hagan cetoacidosis diabética, no, sí hacen cetoacidosis diabéticas, pero la mayor parte es cetoacidosis tipo 1, ¿de acuerdo? Perdón, la diabetes tipo 1. Gracias. Ya, chévere, bacán. Les voy a mandar el nombre exacto del gasecito que se libera cuando tienen ese olorcito. ¿Ya? Sin mal no equivoco, ese es el taldehído. ¿Ya? Ese sí no me acuerdo. Muy bien, pero bacán.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? A ver, vamos a ver, primero vamos a decir, porque yo tengo diabetes y soy asintomático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? No, no soy diabético, pero estoy poniendo como ejemplo, ¿ya? O no lo sé, quizás sí lo sé, ¿no? ¿Ya? Pero entonces, veamos al punto, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes, qué van a atender ustedes? Diagnóstico diferencial de crisis hiperglicémicas. Ustedes van a atender crisis hiperglicémicas. Las crisis hiperglicémicas son cetoacidosis diabética, ¿ya? Y el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿de acuerdo? O el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, el SHH, ¿de acuerdo? ¿Ya? El SHH, ¿ya? Y miren, ahí está, ahí le hacen un screenshot a todo lo que ocurre en la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿de acuerdo? La glucosa mayor a 250 en cetocitosis. En estado hiperosmolar, mayor a 600, ¿de acuerdo? ¿Ya? El pH, no la van a sacar, no es para que aumente su bagaje de saber diagnosticar bien. ¿Ya? El pH es menor a 7.3, el pH en el estado hiperosmolar hiperglicémico es mayor, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a las cetonas. Mira, la cetoacidosis diabética ocurre por la cetoacidosis, por la acetona, bastantes cetonas tenemos. En cambio, en el estado hiperosmolar no, ¿de acuerdo? El estado mental del paciente de cetoacidosis diabética es variable, ¿ya? Eso va a depender de qué estado de glucosa está y qué estado de pH está. O sea, cuántas cetonas tiene en su organismo. Entonces puede ir desde simplemente confusión, ¿ya? Estupor, ¿ya? Hasta coma. Entonces, venía a ser eso. Entonces, eso va a determinar desde si es una cetoacidosis aguda, perdón, leve, moderada o severa. ¿De acuerdo? En cambio, el estado hiperglicémico, ¿ya? Y hiperosmolar, este paciente sí está en coma, literal. Entonces no lo vas a encontrar ni confundido, lo vas a encontrar desmayado, lo vas a encontrar en coma, ¿no? Entonces, al saber que no respira bien, que no tiene algunos síntomas ni signos, que te van a confundir bastante, entonces estos pacientes normalmente van a UCI, ¿de acuerdo? En cetoacidosis diabética lo puede controlar hasta en emergencias tranquilas, en cualquier unidad de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, ves, solamente sabiendo dos parámetros importantes, el estado mental, ¿ya? Y la glucosa sérica, y tú recogiendo a un paciente de la calle sabes que es diabético, puedes saber, ya, puedes tener en cuenta si es cetoacidosis o estado hiperosmolar, ¿de acuerdo? Eso ténganlo por seguro. Si yo sé la glucosa y yo sé cómo es su estado mental, puedo al menos acercarme a un diagnóstico presuntivo, ¿de acuerdo? Presuntivo, ¿ya? Normalmente nosotros vamos a encontrar cetoacidosis diabética por montones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por montones. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Vamos con el tratamiento de cualquier crisis hiperglicémica, de cualquier crisis hiperglicémica, ¿ya? Para eso, ya, para eso, siempre ya hace tiempo que no dicto a prueba hospitalario, bueno, en las diferentes unidades prehospitalarias, pero me acuerdo de dos cositas importantes. ¿Cuál es lo primero que debemos hacer ante una emergencia? Por favor, escriban en el chat o grítenlo. Abran el micrófono y díganme qué es lo que tengo que hacer ante cualquier emergencia. Escena segura. Escena segura, ya, bueno, ya, está bien. Muy bien. ¿Qué más? Está bien, escena segura. Ya, siguiente. Por favor, dígame. Muy bien, ya me iba a dar algo, ya. Ya iba a llamar a
a la escuela ya. La evaluación primaria, el XABCD. Muy bien, perfecto. La evaluación primaria. Muy bien. Pero Bien, es emergencia médica, no hay X. ya, claro, pero es una evaluación primaria. Se llama una evaluación bien. primaria. Muy bien. Ya. Ah, por ahí Esther dice X a veces. Sí, como es clínica, ya no se pone la X, ¿no? ¿Ya? Aunque en algunos ya libros le ponen, no, siempre hay una X, ¿no? Siempre hay una X, porque siempre tienes que manejar una hemorragia, ¿ya? Y yo estoy a favor de eso, ¿ya? Pero eso sería para otra charla. Pues me van a matar ahí. De ahí lo van a grabar, lo van a mandar a la competencia. Oh, sí, mentira, pero podemos debatir eso, ¿ya? Ya. Y después una evaluación cefalocaudal que vendría a ser una evaluación secundaria, pero siempre una evaluación cefalocaudal no estaría de más, ¿no? Una evaluación cefalocaudal, ¿ya? Acuérdense eso, ¿ya? Ah, claro, por ahí. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vayamos ahí. Entonces, ¿quién nos recomienda la ADA del 2023? Ya, siempre hacer el ABCDE es uno, la A, la vía aérea, la B, que es la respiración, la C, la circulación, la D, el efecto, el desorden neurológico y la E, la exposición. Entonces, hay que saber hacerlo bien. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué más? ¿Qué nos quiere decir? ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir todo eso? Bueno, podemos darle oxígeno, podemos darle la respiración, si es que le falta, o si el paciente tiene la respiración de Kussmaul. Pregunta, ¿no? Del examen del IPR, ¿no? Respiración de Kussmaul, cetoacidosis diabética en diabetes, ¿no? ¿Ya? La típica, la típica. Eh, Nos recomiendan dos accesos venosos, uno para hidratación en bolo y otro para la hidratación en infusión, ¿no? Y nos ayudaría bastante en el hospital. Monitorización continua, quiero decir la monitorización continua, si tienes una leucemia, ya, cada 15 minutos, ya, cada 15 minutos. Y en el hospital es cada 2 horas, pero ya, 15 minutos es más que suficiente. Así es que le estás haciendo un tratamiento, ¿no? Pero si no le estás haciendo nada, pues, ¿qué le vas a tomar? ¿De acuerdo? Y cateterismo vesical. Mira, esto, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Sería lo ideal que se haga, ¿de acuerdo? Ideal sería porque necesito yo saber cuantificar el gasto urinario, ¿de acuerdo? Normalmente eso se hace en el hospital. ¿Debería hacerse prehospitalario? Sí, se debería hacer prehospitalario, pero aún la sociedad no está lista para eso, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Ves? Por eso es la charla de hoy día. ¿Qué más hago? Dios mío, ¿qué más hago? ¿Le doy insulina? No le doy insulina. ¿Le doy insulina? No le doy insulina. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué voy a hacer? Entonces, para ese tratamiento de la hiperglicemia, yo les voy a dar una mnemotecnia. ¿Ya? El tratamiento, solamente por esta charla. ¿Ya? Para que sean contentos. ¿Ya? Para que den like a Hospitalario. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Like 3, acuérdense, like 3. ¿De acuerdo? El tratamiento de cualquier estado de hiperglicemia, ¿de acuerdo? Es like 3. ¿De acuerdo? ¿Qué es L? Líquidos. Y de insulina. K, corregir el potasio. Y el E, vamos a ver, le he puesto E3 porque hay varias cosas en E3. Uno, corregirle, la que nos debemos interesar nosotros, la etiología. O sea, cuál es la causa del cual ese paciente está mal. La etiología. ¿De acuerdo? O los electrolitos, ¿no?
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos ahí, like. Acuérdense de esa, ¿ya? Así como la manito arriba, eso de Facebook, like. ¿De acuerdo? L de líquidos, I de insulina, K de potasio, corregir el potasio, ¿ya? Y la E de etiología. Eso son lo primero que deben tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ya, lo digo como para que aumente ya, su forma de ver las cosas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque nosotros vamos a hacer un traslado de la calle hacia un centro de salud más complejo. Ya, vayamos ahí. Vayamos, como dice Jack, por partes. Vamos con los L. Lo más importante, ¿ya? L. L nos estamos hablando de líquidos. ¿De acuerdo? L vamos a hablar de los líquidos. Vamos a dar a estos pacientes en bolo. En bolo, según las biografías, dice que tenemos que darle así, de 10 a 30 cc por kilogramo, ¿ya? Por kilogramo en la primera hora. ¿De acuerdo? En la primera hora. ¿Ya? De 10 a 30 cc de kilogramos en la primera hora. Eso de 10 a 30, ¿qué hago? Le doy 20. No, eso va a depender del paciente. ¿De acuerdo? Si es un paciente que tiene de glucosa 600, obviamente no vas a agarrar el 10, no vas a agarrar el 30, porque ese paciente totalmente deshidratado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos una cosita bien importante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, sí, pero si el paciente está hidratado, sabemos que no, en la exposición no hay nada que haya hecho, no haya tomado, por ejemplo, ¿de acuerdo? O no esté descompensado, puede hablar, o puede estar nos está hablando, ¿ya? Puede ser a 10 cc por kilo por hora, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí se entendió. Más o menos, si yo más o menos peso, por ejemplo, 70 kilos, ¿ya? Y yo estoy hablando con ustedes normal, tranquilamente, y yo me sacan una hiperglicemia de 300, y estoy menos confundido, más o menos, ¿ya? Y tengan en claro que tienen que ponerle 20 cc por kilo, ¿de acuerdo? 20 cc por kilo, ¿no? La primera hora tengo que ponerle 20 cc por kilo, ¿ya? ¿Cuántos litros equivale eso en la primera hora que yo tengo que ponerle? A ver, saquen calculadora. ¿Cuánto es? A ver ahí, los matemáticos. Sí. En el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, yo soy una persona de 70 kilogramos, ¿de acuerdo? Y yo estoy con una glucemia de 300, ¿de acuerdo? Ya, y yo tengo que ponerle, ya yo le puse su vía, y yo sé que le voy a poner a 20 cc kilogramos en la primera hora. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que tengo que ponerle en la primera hora? ¿20 cc o 20 mililitros? ¿Eh? Las personas se confunden a veces. A ver, por ahí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, lo hacemos, no hay problema. Ya. Ahí está, mira. Bien, por fin. Ya. Más o menos, ¿no? Sí, si es 20 por C,
sé que tiene diabetes, le voy a poner sus 2 vías, ¿ya? Y lo primero que tengo que hacer, sé que tengo que ponerle 1.4 litros, ¿no? O que es lo mismo que 1400 cc en la primera hora, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo que saber regular, ¿no? Saber, obviamente, cómo ponerle en un Volutrol o un tipo de venoclisis, cómo ponerle 1400 cc en cuánto goteo voy a poner, ¿de acuerdo? Y es sencillo también, ¿ah? ¿Ya? Entonces, ya eso deben saberlo en su clase de farmacología. ¿Ya? Si no saben, debieron entrar al curso de farmacología de prehospitalario, ¿no? ¿Ya? Porque también regulamos eso, ¿no? Líquidos en bolo, ¿ya? De 10 a 20 cc, 30 cc, porque lo damos en una hora. ¿De acuerdo? Entonces es el bolo. Y eso, eso lo voy a poner. Sí, efectivamente, eso lo vas a poner. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y más o menos después vamos a tener lo que vamos a ponerlo va a ser en infusión. En infusión. ¿Qué es en infusión? Que le vamos a poner a una mínima cantidad, ¿ya? Y le vamos a poner, si ya le pusimos en bolo, le vamos a poner en infusión. ¿Ya? Le vamos a poner infusión a 1 a 3 cc kilogramo, ¿ya? Por cada hora, ¿ya? O sea, esto es de ataque en la primera hora y esto le ponemos de infusión. ¿De acuerdo? Eso es durante las 24 o 48 horas, lo que necesita su cuerpo, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, en las 24 horas, ¿no? En las 24 horas, o creo que en las 24 horas. ¿De acuerdo? Es su mantenimiento. Imaginemos que yo tengo que mandar un paciente, ¿ya? Con cetoacidosis diabética, lo tengo que mandar desde Jaén hasta Lima, por ejemplo. Entonces, me voy a demorar un montón, ¿no? Obviamente. Entonces, me voy a demorar 10 horas por lo menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A darle su bolo, ¿de acuerdo? Y después darle su mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si sacas con la calculadora, vas a ver cuántos litros de cloruro voy a necesitar. Ahí está. ¿Con qué voy a darle? ¿Con cloruro o con otra cosa? Muchachos, tienen que ponerle cloruro. ¿De acuerdo? Le tienen que ponerle cloruro. ¿Ya? ¿Ya? Al 0.9%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entendió esa parte de los líquidos? Porque voy a empezar con el otro. Con lo Sí, más... correcto. Perfecto, María. Sí, ¿Ya? todo. Ya, muy bien. Más adelante voy a decir otra cosa. ¿Ya? Ya, el otro. ¿Qué sigue después de la L? Insulina. Muy bien, la insulina. Ya. Apunten bien grande. ¿Ah? Ya. No iniciar. Ya, apunten muy bien. No iniciar si no conoces el potasio. ¿Ya? Y no iniciar en la primera hora. ¿Ya? Porque en la primera hora estás poniendo el bolo de tu cloruro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque se ha demostrado que no mejora eso. Y menos si es que estamos a ciegas, perdón, conocemos el potasio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe la razón por la cual tiene que conocerse el potasio en la insulina? Pregunta del IPR avanzado. ¿Ya? Eso viene del IPR. ¿Qué hace la insulina? ¿Cuál es una indicación de la insulina? O su efecto, ¿no? Su efecto de la insulina. Oh. ¿Alguien sabe? Si no sabe, normal, ¿no? Escriba. No me dejen solo.
O sea, yo tengo entendido que la insulina nivela la glucosa en la sangre. Ya, ese es su efecto normal, pero otro efecto que tiene, por ahí, creo, el PAM, no sé, hace que entre más a la sed. ¿No? ¿Qué cosa? Ah, muy bien, perfecto. Muy bien. Entra más potasio. Entre más potasio a Claro, la y si sed. le pones, ya. Entonces, si entra más potasio a la sed, te da una hipopotasemia o una hipocalemia, como le digo yo. ¿De acuerdo? Entonces, lo empeoría más al paciente. Entonces, ya, efecto número 2 de la insulina, aparte que hace que la glucosa entre a la célula, también perfecto lo que me ha dicho la economía, ya, hace una hipocalemia, por ende, y hace, últimamente, ya en las 2 días, 3 días anteriores, te dice que primero, Cierra la puerta, les decir. No se le escucha bien. sí, 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 por ahí está, ya, muy bien. Ya, lo primero que debemos hacer, la insulina no te va a tranquilizar al paciente, ¿de acuerdo? No te va a despertar una vez y ya está todo feliz, contento, se va a ir. No, no. Tenemos que bajar la insulina paulatinamente, ¿de acuerdo? Por eso dicen que lo mejor para un paciente todavía en prehospitalario, ya, extrahospitalario, ya son los líquidos, ¿ya? Ya, acuérdense, le estoy poniendo el bolo en la primera hora, ¿ya? Y la insulina no se puede poner en la primera hora, ¿de acuerdo? No se debe poner en la primera hora. Y menos si es que no conoce el valor del potasio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y claro, obviamente si le puedes poner con un encaje y monitorizar, podría saber si está bien el potasio o no estaría bien el potasio. Te podría dar indicios, ¿de acuerdo? Pero hay que ir, pues, ya, hay que ir muy bien sabiendo eso, ¿no? Por eso es recomendable. ¿Qué pasa si yo no tuviera? ¿Y qué pasa si yo voy a transportarlo? O sea, es un paciente que lo va a transportar con una situación diabética, necesita UCI, está todo intubado, yo tengo mi ambulancia de última generación, como lo que dice que tiene Franz, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Que tiene todo esa ambulancia. Yo le creo, ¿de acuerdo? Pero también aparte de lo que me dice él que tiene, también tiene una bomba de infusión, ¿ya? Una bomba de infusión. Entonces, ¿cuánto yo le tengo que poner una infusión? Imaginemos que yo tengo todo en mi ambulancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, en bomba de infusión, ¿ya? Si conozco el potasio y sabemos que no está en hipocalemia, ¿ya? Si es que, porque no se pone, acuérdense, perdónenme, ¿ya? No se pone si es que el potasio está menor, ¿ya? No, voy a poner acá, no poner si el potasio está menor a 3.3, ¿ya? Lo podemos hacer en la infusión, ¿no? Les voy a poner acá la infusión. La infusión de insulina, ya, es más o menos 0. Muy bien, me acordé, 0.4 unidades, ¿ya? Por kilogramo, ¿ya? Por hora, ¿de acuerdo? Con insulina cristalina, obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la insulina cristalina? Ya, esa es farmacología. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos 0.14, ¿ya? 0.14 unidades, ¿ya? Kilogramos por hora. ¿Cómo se pone eso? Eso tenemos que conocer la bomba de difusión. Conocer la bomba de difusión, cómo se pone la difusión, cómo se programa la difusión, qué es lo que necesito, qué es un catéter Fresnel, ¿de acuerdo? Muy pronto Franz va a poner un curso de farmacología, edición número 2, y bueno, cómo poner eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cómo poner un catéter Fresnel, por ejemplo, ¿qué será eso? ¿Ya? O cómo pedir eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Capaz ustedes participen en una ambulancia a decir, ¿no? ¿Qué es el paciente? ¿Sí, entonces, ¿está con bomba de infusión o no está con bomba de infusión? ¿De acuerdo? Tengo un paciente epiléptico, ¿no? También hay bombas de infusión para eso, para ese tipo. Midazolam le ponen,
¿De acuerdo? Entonces, vean la importancia de eso. ¿Ves? Mientras más tenga, más poder, puedo corregir y puedo trasladar a pacientes mucho más complicados, mucho más, más sabiendo solamente esto, pues mantener estable más al paciente mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Y se le puede dar en bolo la insulina. Imaginemos que yo sé, no ha bajado la glucosa así con esto. No, no aporta mucho, no aporta mucho la mejoría. Aportaría bastante, ya, aportaría bastante bajar la glucosa, pero ese no es el único problema que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Ya, ha sido la causa de la diabetes, sí, pero corrigiendo la glucosa no lo sacas del cuadro del paciente. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Es un mito eso. Es un mito que se le cambia la insulina y hasta se tranquilizó. Falso. Eso es totalmente falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Tanto la K, acuérdense de like, ¿ya? La K es solamente reponer el potasio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Obviamente debemos saber el potasio, ¿ya? Si no, no vamos a hablar de potasio ahorita. Y la E es a ver la etiología. ¿Cuál es la etiología que ha puesto al paciente hiperglicémico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros como paramédicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Como primera mano que vamos a agarrar a los pacientes, obviamente debemos tener en cuenta la L principalmente y la I si son traslados de mayor, ¿de acuerdo? De mayor horas, ¿de acuerdo? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. ¿Se entendió hasta ahí cómo manejar las hiperglicemias? Por favor, contestar con un sí, sí entendido. Ya estamos si se ha entendido, ya están a un nivel superior a todos los demás. ¿Ah? Me dice, perfecto. Muy bien, Antonio me dice que sí, y espero que todo el mundo se haya entendido bastante. Vamos a la última parte, que es la hipoglicemia. ¿Ya? Acordemos mucho de la hipoglicemia. La hipoglicemia, como definición, tiene que ser a menor a 70 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? O menor a 63 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que menor de 70 es aquellos pacientes que no tienen ninguna enfermedad, o sea, totalmente no tienen diabetes, ¿de acuerdo? Los no diabéticos, ¿ya? Pero tienen síntomas, ¿de acuerdo? Tienen síntomas, ¿ya? O sea, crisis de hipoglicemia siempre tienen que tener síntomas, ¿de acuerdo? Síntomas, ¿ya? Y en menor de 63 son uno de aquellos pacientes que sí tienen ya diabetes, pues, ¿no? Que sí tienen alguna enfermedad, ¿de acuerdo? De los diabéticos, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento va a variar dependiendo, ya la última ADA, nos dicen algunos flujogramas que debemos seguir, ¿de acuerdo? Al menos tenemos que tener en cuenta. Van a ver que es casi igual, ¿de acuerdo? Pero tienen que tener en cuenta que la glicemia, la hipoglicemia, ¿ya? De 70 a 20 más o menos, ¿ya? Esto, si baja la glicemia, ¿ya? Van a aumentar mucho los síntomas. Imaginemos que estos son los síntomas, ¿ya? Aumenta. Entonces, se va a volver mucho más complicado las hipoglicemias que están, por ejemplo, 20, 24, 30, ¿de acuerdo? A las hipoglicemias de 70, ¿no? Pueden encontrarle con omnibulación o confusión, ¿de acuerdo? En 20 a estar en coma o hasta tener
epilepsias, ¿de acuerdo? De tener convulsiones, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener eso bien en claro, por favor, ¿de acuerdo? Ya, las hipoglucemias. ¿Cuál es cuál es ya, la etiología de las hipoglucemias más frecuentes? ¿Conocen? O sea, ¿cuál es el origen de las hipoglucemias más frecuentes? En agudas, hipoglucemias agudas. Por lo general me parece que es cuando las personas se duplican la dosis porque se olvidaron que ya se habían colocado o habían tomado sus medicamentos. Así es farmacológica. Ujú. Lo podemos englobar como farmacológica. Y la primera como que hace hipoglucemiantes son la insulina, lastimosamente. ¿Ya? Entonces, sí, como dice nuestro compañero, la gente se olvida que ha tenido, sobre todo los adultos mayores, se olvidan que están poniéndose insulina y les dan la hipoglucemia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vayamos a ver este tipo de casos. Si son los niveles de glucosa de 69 a 40, el objetivo es darle 15 gramos de carbohidratos, ¿ya? Que es lo mismo que 88 a 118 miligramos de jugo de naranja. ¿Ya? Eso es lo que dice ¿no? Por cierto. O 4 tabletas de chocolate. ¿Ya? Es más, todavía tenemos que... Todavía ponen la marca, todavía, ¿no? Creo que sí ponen, o sea, que el contexto un chocolate bueno, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho en consideración esto, ¿no? Pero vamos a seguir el flujograma, vamos a seguir. Si el paciente es capaz de comer o de deglutir de manera segura, sí, estoy capaz, o sea, tiene una hipoglucemia sintomática, sí, pero es capaz de comer, es capaz de deglutir. Entonces hay que darle 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué quiere decir 15 gramos de carbohidratos? Ahí está, ahí lo estoy poniendo. ¿Ya? Un juguito o su chocolate. ¿De acuerdo? Su juguito de chocolate. ¿Ya? Sí, Instructor, bien. es más efectivo por vía oral la glucosa. Claro, por vía oral, más efectivo. ¿Por qué? Porque te incrementa la glucemia paulatinamente. O cuando te hace un pico de hiperglicemia, ¿no? Es paulatinamente, ¿no? Recuerdan que si hacen por vía oral, ya agarra la glucosa, lo lleva al torrente sanguíneo de manera paulatina, y entonces lo podemos controlar un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y por eso dice rechecar la glucosa cada 15 minutos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hasta llegar hasta mayor a 70 y ahí lo dejamos. Lo dejamos, ya saliste del cuadro de hipoglucemia. Pero ¿qué pasa si el paciente no está tomando, no come? Entonces el paciente tiene un acceso venoso, sí, entonces hay que administrarle la parte endovenosa. ¿Qué es endovenosa? Administrarse 12.5 gramos de dextrosa. ¿Y cómo lo hago eso? Entonces tenemos que hacerlo, podemos hacerlo de dos maneras. Ahí le estoy poniendo las dos maneras. Dextrosa al 10%, 125 mililitros intravenoso en infusión, ¿de acuerdo? O ponerle dextrosa del 50%, que eso sí deben tenerlo, ¿de acuerdo? 25 mililitros intravenosa en bolo. Y listo. Se acabó. Hasta llegar a 70 y se acabó. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene acceso venoso? Si no tiene acceso venoso, debemos administrar intramuscular, glucagón subcutáneo o intramuscular. Ya, yo soy sincero, nunca he visto la ampolla de glucagón. En ambulancia al menos no la he visto. ¿De acuerdo? Ya, si lo tienen ustedes, por favor, denle like. Ya, o al menos pregunten. ¿Tienen glucagón? ¿De acuerdo? Ya, le podemos dar esto hasta establecer una vía venosa y le podemos darle nuevamente su glucosa, ¿no? Mitad de 25 mililitros de destroza del 50%. ¿De acuerdo? Y lo vamos de checar cada 15 minutos y nuevamente darle hasta que sea mayor a 70 y se acabó.
¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si yo tengo menos? Yo encuentro un paciente hipoglisémico menor a 40, o sea, ya 24, 30, ya 20. En algunos casos yo he encontrado 12, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vemos lo siguiente, ¿ya? Nuevamente, ¿el paciente come? Sí, sí come. Entonces hay que darle ya no 15 gramos, sino el doble, 30 gramos de carbohidratos. Y lo estoy poniendo ahí. Tómenle pantallazos, muchachos. ¿Ya? Que es más o menos 177 a 296 mililitros de jugo, ¿ya? Y 8 tablitas de chocolate, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y dextrosa, bueno, y si no come, ¿qué pasa si no come? El paciente si tiene vía, podemos darle 25 gramos de intravenosa de dextrosa. Y ahí también estoy poniendo los mismos datos. Podemos dar al 10% o al 50%. Yo prefiero darle siempre al 50%, ¿ya? Porque no tengo tiempo para poner la infusión, voy a perder una bomba de infusión, ¿no? Para un paciente, ¿ya? Es por la precariedad del Estado, pero bueno. Pero si no tiene acceso, nuevamente podemos darle una ampolla de glucagón, que no sé, nunca lo he visto, les lo juro, ¿ya? Pero mejor poner una vía y ponerle su dextrosa, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Sencillísimo. Sencillísimo. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta de hipoglucemia? Le estoy poniendo, ahí está. Darle carbohidratos o darle dextrosa en caso de que sea, pero con el objetivo de llegarle a mayor a 70. Nada más. Nada más. Ese sí, el paciente de hipoglucemia es una emergencia y lo podemos hacerlo en la calle. Eso sí, no hay problema. Pero por la hipoglucemia sí se muere. ¿Ah? Por la hiperglicemia tarda en descompensarse más rápido el paciente. ¿Ya? ¿Sin alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a poder finalizar acá. Ay, perdón. Ya, casi. Listo. Ahora voy a ver si hay preguntas. ¿Qué es más grave? Me dice, bueno, la hipoglicemia. La hipoglicemia se va el paciente, se descompensa mucho más rápido el paciente. Entonces, por ende, le aumentas glucosa en bolo. Eso es normal, ¿ah? Es protocolar afuera. Ya por la hiperglicemia, ya sabes, solamente hay que darle líquidos y más, y por ahí solamente que solito se reponga la glucosa en sangre. Solito se va a reponer, ¿ya? Y luego poner la insulina después de una hora, pero después de una hora es que ya llegó al hospital, pues, ¿no? Entonces, no se preocupe por eso. Muy buena pregunta. Jen dice, en una hiperglicemia, ¿hasta qué valor de glicemia que disminuir? Hasta 300. ¿Ya? El objetivo es que tu paciente que tenga X tenga de 250 a 300. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que entre 250 a 300 miligramos por decilitro, el estándar para que pueda mantenerse estable el paciente. Si está por encima de ello, no está estable. No está estable. Hidratalo un poco más, ¿de acuerdo? O necesita sí o sí una bomba de infusión de insulina. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien, buena pregunta, bien, muy buena pregunta. Me preguntan, ¿qué significa el 3 en like? ¿Te acuerdas que había, dije la L de líquidos, la N de insulina, la K de potasio, porque tenemos que corregir el potasio, y la E va con el 3 junto, E3. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir el equilibrio ácido-base, ya tenemos que corregir los electrolitos y tenemos que corregir la etiología. Es decir, ¿qué es lo que está mal en el paciente? ¿Cuál es la causa del paciente? ¿De acuerdo? Si ha sido el alimento, obviamente tenemos que alejar el alimento. Si ha sido comenzar por comer mucho, tenemos que alejarlo de comer. También, o sea, ahí incluye la exposición, ¿no?
acuerdo? Una cosa, ya yo anoté etiología, electrolitos, ¿y qué más me faltó? Equilibrio ácido base, creo. ¿Cuánto? Etiología, electrolitos, Equilibrio y ácido y base. Equilibrio ácido y base. Y dirán, equilibrio ácido y base se ve con el pH, es el pH. Ya, perfecto. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, cuando vayan estén en su ambulancia, digan, ¿no? Y vayan a un centro hospitalario, digan, ¿qué necesito? Yo, equilibrio ácido base. Obviamente necesito un buen hospital. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Hasta ahí a una pregunta más, duda, consulta. Muy bien, entonces vayamos con las charlas. Bueno, eso sería todo ahí por el día de hoy, las charlas gratuitas. Esta nueva forma de poder actualizarlos y saber un poquito más, ¿no? Un poquito más de resto. Hay que sabernos, Muy interesante, profe. ya. Sí, efectivamente. Definitivamente sabemos que se tiene que aplicar la destroza con una persona diabética, pues no, que no ha comido también, manejarlo con ese tema, ¿no? Con la cantidad de grados que vamos a aplicar al paciente. Ajá, les estoy dando todo. Obviamente, debe tener Gracias, hasta la próxima, profe. Ya, listo, Diego. Espero que te haya gustado. Y vamos a ir haciendo charlas gratuitas. Por favor, antes de retirarnos, ya, por favor, si tienen algún tema interesante que quieran saber, puede ser show, puede ser otros tipos de emergencias, de hiperglicemia, pónganlo en el chat. No sabría. O sea, para la siguiente tanda de charlas, ponerlo. ¿Ya? Y si le gusta un horario en específico, ¿no? ¿Ya? Yo por mí yo estoy libre los miércoles, pero no sé si está bien el horario de 6 de la tarde, no sé. Así que antes de retirarnos, muchachos, ¿ya? Gracias por venir hoy día, ¿ya? Y por favor, pónganle un comentario ahí o ya sea en el Facebook, que sería lo ideal, ¿ya? O en el Instagram, o ahorita acá en el Zoom. Ya debería ser una encuesta, pero de ahí le ponemos una encuesta, si no, con Franz. ¿Ya? Hola, Michelle, dice, yo agradezco la invitación de Chile. Perfecto. Nos ven en Chile, acá. ¿Dónde puede ir viendo más contenido? En la página de Instagram y la página de Facebook de Pro Hospitalando. Ahí estamos subiendo más cosas. Y también estamos abriendo cursos. Pues no estamos ahorita en el curso de EKG, ya primera edición. Ya, los chicos ya están emocionadísimos leyendo EKG con full ejercicios. Este curso de fortaleza ya aprendió. Perfecto, esa es la idea, de fortalecer lo ya aprendido, ¿no? Muy bien. María dice, sí, excelente cajero. Bacán. María, lo vamos a ver entonces el fin de semana. Muy bien. Muy bien, entonces nos veremos hasta una próxima oportunidad. Y ahí le voy a poner en el grupito una encuesta. Ya. Vamos a ver. Los vamos a poner en el grupo, no te preocupes. Si estás ahí en la... Franz se contestó, gracias por no justo estado. Perfecto, ahí está. Presbitalando. Muy bien. Excelente. Ya está. Muy bien. Entonces nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, muchachos. Cuídense. Gracias, instructor. Chao, chao.